El correcto funcionamiento del sistema de salud de un país es importante, pues de él depende en buena medida la calidad de vida de la población. Es grato observar que los indicadores más importantes de salud muestran mejoras. Por ejemplo, la tasa de mortalidad infantil ha disminuido de manera notable en la última década. En el gráfico se observa cómo la mejora no ha sido centralizada, sino también existen grandes mejoras a nivel regional. Cusco y Apurímac son las regiones con las mejoras más grandes, aunque tasas de mortalidad infantil, como las presentadas en Puno y Loreto, mayores a 35, continúan siendo una gran preocupación, pues se asemejan a los niveles de mortalidad infantil de países con muchos conflictos sociales, como Corea del Norte, o países con ingresos medios bajos, como Guyana y Marruecos. Otro indicador que usualmente suele utilizarse para analizar la condición de salud de un país es la morbilidad por tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad que se caracteriza por su fácil contagio y por el alto riesgo que representa para las personas con problemas de desnutrición o mala alimentación. Por esta razón, el sector de la población con menores recursos es particularmente vulnerable a esta enfermedad, debido al hacinamiento habitacional que padecen y a las dificultades que afrontan para conseguir una alimentación balanceada. Además de reducir la calidad de vida de las personas, sufrir esta enfermedad representa importantes costos económicos para las familias y para la sociedad. Como se observa en el gráfico, se muestra un avance importante en la mayoría de regiones, entre las que destacan las mejoras de Arequipa y La Libertad. La mejora se ha debido, en parte, a un mayor nivel de gasto público en el sector. El gasto público se concentra en el gasto de personal y obligaciones sociales, 37%, en la compra de bienes y servicios, 36%, del cual la mayor parte se dedica a la compra de medicamentos, y por último, la inversión del sector representa solo el 18% del gasto. El aumento del gasto se debe, en buena medida, a la mayor disponibilidad de recursos públicos, es decir, a la mayor recaudación por parte del Estado. Como se observa en el gráfico, regiones como Amazonas y Tumbes han aumentado el gasto público en salud por habitante de manera considerable. Con este aumento en el gasto se ha podido incrementar, aunque de forma aún insuficiente, la disponibilidad de personal e infraestructura. Aunque la cantidad de personal de salud ha aumentado en todas las regiones, como se observa en el gráfico, aún no todas han superado la cantidad mínima recomendada por la OMS, y las regiones con mayores ingresos son las que muestran mayor disponibilidad de personal médico. En infraestructura, la mejora es menor, pues solo en los últimos años se puede apreciar un aumento en la oferta de establecimientos para el cuidado de la salud. Observamos avances y mejoras, pero no son suficientes. Uno de los principales problemas de fondo que debilitan las medidas que buscan mejorar la salud es la fragmentación del sistema. Para profundizar este tema pasaremos a analizar el sistema de salud en 5 aspectos: rectoría y regulación, recursos, fondos o aseguradoras, proveedores y pacientes. En primer lugar, la rectoría y regulación. Según la Ley de Organización y Funciones del MINSA, el Ministerio es la autoridad que rige el sistema de salud nacional. El MINSA se organiza en oficinas encargadas de la parte administrativa, de sistemas y del planeamiento y presupuesto, en direcciones encargadas de los temas de la provisión pública de servicios de salud y en órganos desconcentrados como las direcciones regionales de salud o DIRESAS. En adición, con la promulgación de la Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud, se establece la creación de la Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud, SUNASA, la cual es la entidad pública adscrita al MINSA, responsable de gestionar a las aseguradoras y a quienes prestan los servicios de salud. Sin embargo, aun cuando existen estas leyes, el gobierno tiene poca capacidad para regular y supervisar la correcta gestión y prestación de servicios. En segundo lugar, los recursos. ¿Quién paga por los servicios de salud? Los servicios de salud en Perú se financian de distintas formas. Los recursos pueden provenir directamente del gobierno, de las contribuciones obligatorias al seguro social o de las contrataciones privadas de seguros. En tercer lugar, los fondos o aseguradoras, las cuales, según la SUNASA, se denominan las instituciones administradoras de fondos de aseguramiento en salud, o IAFAS. Los recursos antes mencionados se canalizan a través de 5 IAFAS: el SIS, E-Salud, la CPS, las sanidades de las Fuerzas Armadas y Policiales y los seguros privados. El SIS es el organismo adscrito al MINSA cuyo propósito es asegurar a la población con menores recursos en el marco de la Ley de Aseguramiento Universal. Las tarifas subsidiadas del SIS tienen el propósito de cubrir solo el costo variable de las prestaciones de servicios de salud,
mientras que los costos fijos son asumidos por el presupuesto del centro de salud y en segunda instancia por el presupuesto del MINSA, es decir, el gobierno. Sin embargo, existen problemas en los recursos asignados al SIS. Según los cálculos de los costos de prestación, el presupuesto anual de contribuciones del SIS asciende a 46 soles por asegurado, cuando el costo variable que debería cubrir el SIS se calcula en 117 soles. Es decir, existe un vacío de financiamiento que puede atentar contra la calidad y continuidad de los servicios prestados por el SIS. El SIS cubre el 32% de la población del país. Es el mecanismo de aseguramiento con mayor cobertura. Se concentra principalmente en las zonas rurales, donde cubre a más del 65% de la población. El SIS ha contribuido en gran medida a acercar al Perú al aseguramiento universal. La segunda IAFA es el Seguro Social de Salud, o eSalud. eSalud canaliza los recursos de las contribuciones obligatorias. Los empleadores de los trabajadores formales deben realizar un aporte obligatorio del 9% de la remuneración del trabajador al seguro. Cabe resaltar que la informalidad en el Perú y los atrasos en las empresas en realizar los aportes a eSalud son las principales causas que afectan el monto de aportes. Según la información de la SUNAT, a diciembre de 2012, la deuda del sector privado ascendía a 2.341 millones de soles, y la deuda del sector público de salud ascendía a 1.706 millones de soles, de los cuales 930.000 millones correspondían a gobiernos regionales y locales. La presencia de salud se encuentra principalmente en la capital, en donde se encuentran el 48% de sus asegurados. En Lima, el 43% de la población se encuentra asegurada de salud. En este sentido, la problemática de salud se encuentra en su alcance a nivel regional. En promedio, en el resto de las regiones costeñas solo cubre al 33% de la población, y en el resto de regiones de la sierra y la selva solo cubre al 17% de la población. Las CPS son la tercera IAFAS. Estas, a su vez, son la contraparte privada de salud. En el Perú existe la posibilidad de que un trabajador formal pueda elegir entre que su aporte del 9% sea en su totalidad transferido a salud, o que su aporte del 9% sea dividido en un 6.75% de salud y el restante 2.25% sea aporte a una EPS de su elección. En el primer caso, eSalud se encargará de cubrir la capa compleja y simple de aseguramiento, mientras que en la segunda opción, la EPS será la encargada de cubrir la capa simple, mientras que eSalud solo cubrirá la capa compleja de aseguramiento. La capa simple corresponde al tratamiento médico de los casos de enfermedades más comunes, mientras que la capa compleja corresponde al tratamiento de enfermedades con mayor complejidad. Hoy, las EPS cuentan con 1.500.000 asegurados, de los cuales el 82% se encuentran afiliados a RIMAC Internacional o a Pacífico Salud. Según la información recolectada por la SONASA, el sistema de EPS presenta un aporte mensual por asegurado de 65 soles, mientras que el gasto de la EPS del afiliado es de 53 soles. Es decir, a diferencia del SIS, no presenta problemas de financiamiento, pues los recursos de los aportes pueden cubrir los gastos. Las empresas que funcionan a través del mecanismo de EPS, como RIMAC Internacional o Pacífico Salud, por sí mismas también ofrecen servicios de aseguramiento. Estas contrataciones de seguros representan gastos voluntarios de las personas, aunque dependen de su solvencia personal. La última IAFAS son las sanidades de las Fuerzas Armadas y Policiales. Estas entidades se encargan de cubrir los tratamientos médicos de sus miembros y sus familiares. Las sanidades de las Fuerzas Armadas y Policiales tienen como objetivo principal la coordinación de medidas de salud para asegurar la accesibilidad y calidad de tratamientos de salud para sus miembros y de sus familiares. Cada IAFAS posee sus propios establecimientos de salud para la atención de su población asegurada. Por ejemplo, para la atención de los asegurados del SIS existen 7.766 establecimientos de salud del MINSA, los cuales se subdividen en hospitales, centros y puestos de salud. Estos establecimientos conforman el 76% de la oferta total de establecimientos de salud del sector. Aunque la cobertura de establecimientos del MINSA es amplia y se encuentran presentes hasta en zonas alejadas, su infraestructura es muy deficiente. El último reporte de la Defensoría del Pueblo sobre la infraestructura pública de salud da cuenta de esta realidad. El informe sostiene que la infraestructura tiene grandes necesidades de ampliación y mejora por el desgaste, antigüedad, además de ser insuficiente. eSalud
También cuenta con sus propios hospitales, centros y postas médicas para la atención de sus asegurados. Suman 375 establecimientos de salud a nivel nacional. Sobre los establecimientos de salud destacan su poca disponibilidad. Por ejemplo, en Lima existe un centro de atención o puesto de salud por cada 107.000 asegurados y un hospital de salud por cada 265.000 asegurados. En las regiones, los establecimientos de salud se encuentran menos saturados. Sin embargo, se debe principalmente a la menor cantidad de asegurados en el interior del país. El sector privado, que trabaja a través del mecanismo de EPS o seguros privados, aporta actualmente más establecimientos de salud que el seguro social, lo que pone en evidencia las deficiencias de salud para abastecer la demanda de infraestructura de salud. Actualmente el sector privado aporta 800 establecimientos integrados al sistema EPS. Los establecimientos de salud de las Fuerzas Armadas y Policiales representan una porción muy pequeña de la oferta de establecimientos de salud, y su exclusividad de atención para los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales ocasiona que en realidad no representen una oferta efectiva para la población. La división en los proveedores de servicios de salud produce en última instancia que los pacientes reciban atención de diferente calidad, es decir, produce problemas de equidad en la calidad de servicios de salud que recibe la población. De esta forma, la población de menores recursos termina atendiéndose en los establecimientos del MINSA, los cuales, como se ha mencionado anteriormente, tienen serios problemas de calidad de infraestructura y disponibilidad de recursos humanos. Los trabajadores formales pueden acceder a los establecimientos de salud, los cuales, aunque también cuentan con infraestructura deficiente, proveen servicios de salud de mayor calidad. Por su lado, el sistema de pago a las EPS ha hecho posible que no solo la población con mayores recursos pueda acceder a la provisión privada, sino también los trabajadores formales sin tener que incurrir a un mayor gasto. Por su lado, los policías y los miembros de las Fuerzas Armadas y sus dependientes están asignados a los hospitales de sus respectivas sanidades y dependen de la disponibilidad de su infraestructura. Esperemos que la reforma de salud que está impulsando el actual gobierno resuelva los problemas de inequidad en la prestación de servicios de salud. Gracias por su atención y hasta otra oportunidad. Los invito a visitar la página web del Instituto Peruano de Economía www.ipe.org.pe.